estructural de la pobreza. Más de la mitad lo hace en hogares, además, con dificultades para llegar a final de mes. Y esta realidad, obviamente, golpea con especial dureza a las familias monomarentales, donde la tasa de pobreza es muy superior a la media. Porque cuando una mujer sostiene sola un hogar con hijos, el riesgo de exclusión se multiplica. Y ojalá esto fuese una simple anomalía estadística, porque España lidera el crecimiento en la eurozona y el problema no es que falte riqueza, el problema es cómo se reparte. Si el crecimiento no mejora la vida de la infancia, entonces el modelo necesita correcciones profundas y radicales. Y desde luego estas cifras a nosotros nos interpelan también como grupo que sostiene al gobierno, que es el Grupo Plurinacional Sumar. Pero también interpelan a quienes defienden que el mercado se autorregula, cuando resulta obvio que no lo está haciendo. Y también creo que está claro que la diferencia con otros subgobiernos es clara, que frente a los recortes toca proteger, que frente a la evaluación salarial toca subir el salario mínimo, como hemos hecho, 60% desde 2018, y que corresponde reforzar mecanismos como la negociación colectiva y proteger el empleo. Si hoy la pobreza infantil no es aún mayor, es porque el Estado ha intervenido en ella. Pero efectivamente, y como el informe demuestra, no basta solo con amortiguar el golpe y corresponde actuar sobre las causas estructurales. Primero, no podemos hablar de pobreza infantil sin hablar de vivienda. Durante las crisis se vendieron miles de viviendas públicas a fondos de inversión, patrimonio construido con dinero de todos que acabó en manos privadas a precio de saldo. Y eso evidentemente tuvo responsables políticos. Gobiernos que apostaron por privatizar, por desregular y por dejar un derecho básico en manos del mercado. El resultado lo vemos hoy. El difícil acceso a la vivienda, con fondos buitres acumulando beneficios récord y muchas familias con niños que destinan casi la mitad de sus ingresos a pagar la renta. Una situación aún más grave cuando se trata de una madre que afronta sola el alquiler y se duplica el riesgo de exclusión. Y estamos hablando de un niño que se sienta en cualquier colegio público y que puede llegar sin haber desayunado. No hay pobreza infantil sin salarios precarios, pero tampoco la hay sin el saqueo sistemático de lo público que practica la derecha en este país. Y frente a ese modelo, pues nuestra propuesta es clara, y además le agradezco que la haya mencionado, que es una prestación universal por crianza de 200 euros al mes por hijo. Algunos lo llaman paguita, nosotros preferimos llamarlo justicia social, porque también nos preocupamos de la infancia después de su nacimiento y porque la universalidad es parte fundamental de lo que piensa Sumar. Porque crear una familia no puede ser un factor de empobrecimiento. Nosotros creemos que una prestación universal, complementada con fiscalidad progresiva, no veía el tiempo y no sabía cómo iba, perdona. Una prestación universal, complementada con fiscalidad progresiva, garantiza un sueldo mínimo de dignidad para todas las familias y consideramos que invertir en infancia obviamente no es gastar, es una decisión que define el tipo de país que queremos ser. Y cuando más de la mitad de la infancia vive en hogares con tensión económica constante, desde luego el problema no es individual, es estructural, es social y es de todas. Es del gobierno, por supuesto, pero también de la oposición. Entonces quiero terminar con una reflexión, ¿no? Que es invitarnos a pensar, ¿queremos limitarnos a gestionar la desigualdad o queremos empezar a reducirla de verdad? Y aprovecho obviamente que está usted aquí para hacerle algunas preguntas. La primera, que ya he intuido por su intervención cuál es la respuesta, pero se la vuelvo a formular, que si comparte usted, o cuál puede que es el papel de una prestación universal por crianza y si cree que puede ser una herramienta estructural para reducir la pobreza infantil en nuestro país. Si considera que este tipo de herramientas deben diseñarles bajo el principio de universalidad y que acompañe la progresividad fiscal, y qué impacto estiman que tendría en la reducción de la tasa AROPE infantil. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Hierro. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Ademer Méndez. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al señor compareciente por venir hoy aquí a comparecer a esta comisión. Por mi parte, la verdad que tenía dos preguntas. En primer lugar, justo la mencionada, la prestación por crianza. Nosotros la llevamos en nuestro programa electoral desde el año 2019. La que me sorprende que grupos como Sumar también incorporen prestaciones como esta, ¿no?
gracias, presidente. Muy buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente al señor Ibarra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, hoy su presencia en esta comisión, así como el trabajo riguroso y comprometido que ha realizado junto a todo el equipo de profesionales que han elaborado el informe La pobreza infantil en España 2025, impulsado por la Plataforma de Infancia. Su análisis no solo aporta datos, sino que pone rostro y contexto a una realidad que interpela directamente a nuestras responsabilidades públicas. De ahí la subcomisión en la Comisión de Infancia y de Juventud. Gracias por ayudarnos a comprender con profundidad y evidencia la situación de más de 2,2 millones de niños, niñas y adolescentes que en 2024 se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. El dato del 34,1% de tasa AROPE infantil no es una cifra más, es una llamada de atención. Es el tercer dato más alto, como decía usted, de la serie histórica y confirma que, pese a los esfuerzos realizados, la infancia sigue siendo el grupo más vulnerable de nuestra sociedad. Señorías, este informe nos deja una preocupación clara. Mientras la población adulta ha mejorado sus indicadores en el último año, la infancia es el único grupo de edad en el que el riesgo de pobreza y exclusión social aumenta. La brecha entre la tasa infantil del 34,1% y la adulta del 24,26% alcanza ya los 9,5 puntos. Y si hablamos de pobreza monetaria, la diferencia es aún mayor, 29,2 en la infancia frente al 17,8 en adultos. Es decir, nuestro país mejora en términos generales, pero no está logrando que esa mejora llegue con la misma intensidad a nuestros niños y niñas. Ahora bien, es justo reconocer el trabajo del Gobierno y el impacto de medidas que han contribuido a amortiguar situaciones más graves. El informe refleja una ligera reducción de la carencia material severa, que baja al 10,2%, y una estabilización en la baja intensidad de empleo en los hogares con menores. Las políticas del llamado escudo social, las transferencias directas, el refuerzo del ingreso mínimo vital y otras medidas han evitado que el deterioro fuera muchísimo mayor. Pero debemos ser honestos, exigentes. La reducción es insuficiente. Persisten niveles alarmantes de vulnerabilidad estructural. 1 de cada 10 menores vive en hogares con carencias materiales severas. Más de la mitad de la infancia, el 53,7%, reside en hogares que manifiestan dificultades para llegar a fin de mes, y más del 51% de nuestros niños y niñas se concentran en 2 quintiles de renta más bajos. Esto nos habla de una desigualdad que no solo se mantiene, sino que se cronifica. La presencia de infancia en el hogar sigue siendo un factor de riesgo económico. Las personas que viven en hogares con menores tienen una renta media un 36,6% inferior a la de hogares sin menores, y los hogares monoparentales, especialmente encabezados por mujeres, continúan siendo los más afectados. Señorías, la pobreza infantil no solo es una cuestión de ingresos, es una cuestión de oportunidades, de salud, de rendimiento académico, de desarrollo emocional y de futuro colectivo. La carencia material severa limita la alimentación adecuada, la climatización de la vivienda, el acceso a actividades educativas y culturales, y sabemos que estas privaciones dejan huella a largo plazo. Además, el informe muestra que la brecha de pobreza en hogares con menores es mayor. Las familias con niños en situación de pobreza necesitan incrementar sus ingresos casi un 30% para salir de ella. Esto evidencia que la pobreza infantil no solo es más extensa, sino profunda. Nos preocupa y mucho que España vuelva a situarse entre los países con mayores tasas de pobreza infantil de la Unión Europea. Nos preocupa que la tendencia desde 2018, con la excepción puntual de 2022, sea de crecimiento sostenido. Y nos preocupa que el objetivo de reducir a la mitad la pobreza infantil en el horizonte de 2030 se aleje si no intensificamos las medidas. Por eso este informe no debe quedar en un diagnóstico, debe convertirse en una hoja de ruta, debe de servir para reforzar políticas estructurales, mejorar la suficiencia de las prestaciones por hijo a cargo, revisar los umbrales de acceso, coordinar políticas de empleo y vivienda y avanzar hacia un enfoque verdaderamente centrado en la infancia. Termino, señorías, trasladando 3 preguntas al compareciente. Primera, a la luz de los datos, ¿qué medidas concretas considera prioritarias para que el crecimiento económico se traduzca de forma efectiva en una reducción real de la pobreza infantil y no solo
en las mejoras estadísticas generales. Segunda, qué reformas serían necesarias para que las prestaciones actuales, especialmente las dirigidas a familias con hijos e hijas, tengan mayor impacto redistributivo y logren reducir la brecha de pobreza en los hogares con menores. Y la tercera, qué mecanismos de seguimiento y evaluación propone para garantizar que el compromiso de reducir la pobreza infantil en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no quede en una declaración de intenciones, sino que se traduzcan los resultados medibles antes de 2030. Señorías, la pobreza infantil no puede normalizarse, no podemos acostumbrarnos a que 1 de cada 3 niños crezca en riesgo de exclusión. La preocupación que hoy tenemos hemos de expresarla y debe transformarse en determinación política, porque cuando protegemos a la infancia, protegemos el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Azorín. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Rodríguez Calleja. Gracias, presidente. En primer lugar, reiterar el agradecimiento al compareciente, don Ricardo Ibarra Roca, director de la Plataforma de Infancia, por la presentación del informe sobre la encuesta de condiciones de vida con perspectiva de infancia y, en definitiva, por el trabajo que desempeñan como organización en beneficio de todos los y las menores. Los datos que hoy nos ha trasladado son profundamente preocupantes, no desconocidos para nosotros. La pobreza infantil no es una cifra abstracta, son niños y niñas que viven en hogares donde no se puede mantener una temperatura adecuada, donde no se pueden permitir actividades extraescolares, donde la alimentación o el material escolar suponen un esfuerzo inasumible. Es una realidad que interpela directamente a los poderes públicos y también a las entidades del tercer sector. Y precisamente por eso, señor Ibarra, debemos hacernos preguntas, y lo siento, pero en ocasiones deben ser también incómodas.
Universal por Crianza, pues hemos trasladado nuestra opinión. Nosotros no solamente la apoyamos, sino que además hemos planteado una amalgama de diversidad de opciones para ponerla a cabo, desde ayudas directas como también desgravaciones fiscales que se convierten en desgravaciones fiscales reembolsables para aquellos que no hacen la declaración de la renta. Está en ese estudio que mencionaba y los datos son evidentes, ¿no? Lógicamente, si podemos ser ambiciosos, cuanto más ambiciosos mejor, pero sabemos que la realidad es complicada y que no siempre se pueden poner en marcha todas las medidas. Planteamos un escenario que va desde 200 euros tributable o no tributable a 100 euros no tributable y utilizando o no el actual CAPI y el mínimo por descendiente si queremos que sea más costosa o menos costosa. Lógicamente, a mayor inversión, mayor impacto, pero entendemos que la realidad es compleja. Por eso ponemos muchas opciones para ese debate público. Lo tienen en el estudio, pero por poner unos datos encima de la mesa, en el caso de la más ambiciosa, bajaríamos la tasa de pobreza infantil en un 27% y sobre todo baja la intensidad de la pobreza en el 47%. Al poner una prestación universal no baja tanto la tasa de pobreza, que también lo baja sustancialmente, nos pone en medias europeas, sino que sobre todo baja la intensidad de la pobreza, que eso es a veces algo que queda desapercibido en las medidas. Y la medida menos ambiciosa bajaría solamente un 6% esa tasa de pobreza, que ya sería muchísimo más de lo que estamos bajando, pero lógicamente menos ambiciosa. ¿Sobre hasta qué edad? Bueno, pues los datos nos dicen que la pobreza infantil se encarece y se incrementa a medida que el niño o la niña va creciendo, ¿no? Esos gasto de crianza que hablábamos antes del estudio Save the Children, y los datos de pobreza infantil son más altos en la población adolescente. Nosotros entendemos que un niño o una niña es un menor de 18 años, así lo dice el derecho internacional, y entendemos que la prestación debe ir dirigida a cualquier niño o niña menor de 18 años. Algunos países incluso llegan mucho más allá porque entienden que los jóvenes hasta los 25 años tienen dificultades de emancipación, pero nosotros con llegar a los 18 años ya nos parece un salto sustancial. Sobre la señora de Mera menciona las familias numerosas, aparecen en nuestro informe del INE cuando hablamos los tipos de hogares. Las familias numerosas son uno de los hogares que he destacado también en la intervención que más tasa de pobreza tienen, son aquellos donde hay más intensidad de pobreza. Hay una realidad además muy dual donde cerca de la mitad de las familias numerosas tienen dificultades importantes, y de hecho parte de nuestras propuestas han ido también para ese tipo de familias. Cuando hablábamos del IMV o el CAPI, las limitaciones que había por el número de hijos, nosotros hemos planteado que el niño o la niña es un sujeto de derechos y no deberíamos limitarlo por el número de niños o niñas en el hogar, porque precisamente a quienes estábamos perjudicando son a niños y niñas en ese tipo de familias. Mencionaba antes qué otras medidas se podrían poner, nos han preguntado. Bueno, como hablaba, pues podemos reformar el CAPI para hacerlo más accesible, pero aumentar la cuantía. Ahora mismo el CAPI, la cuantía que tenemos, no se está gastando porque no está llegando a un 72% de beneficiarios. Bueno, pues aumentemos, dupliquemos la cuantía, que es lo que planteamos nosotros, y sobre todo en la pobreza de los adolescentes, que es donde más impacto tendría, ¿no? Y luego, por supuesto, reforcemos estas medidas con otras que se han mencionado, que se están desarrollando en algunas comunidades autónomas, pero no en todas. Garanticemos que el comedor escolar, por ejemplo, es accesible y gratuito para todos los niños en situación de vulnerabilidad, por lo menos. Garanticemos que costes como el oculista, el dentista, no suponen una traba para muchísimas familias. Eso ayudaría a reducir el coste de la vida para muchos niños y niñas. Hablábamos también, por parte del Partido Popular, sobre cómo valorábamos las medidas del Gobierno. A ver, nosotros, por un lado, hay una cuestión que no podemos valorar del Ministerio de Infancia y Juventud, es que no ha habido presupuestos generales del Estado que pueda gestionar, ¿no? Lo cual ha sido no poder saber qué se podría haber hecho si hubiera habido una partida presupuestaria para el Ministerio, y es una duda que nos vamos a quedar con ella, yo creo ya. Bueno, no sé lo que pasará, pero por lo menos hasta el día de hoy no sabemos qué hubiera pasado. Tampoco creo que el Ministerio sea el único competente en acabar con la pobreza infantil, y la verdad que el Ministerio es relativamente pequeño, pero efectivamente creemos que se podría haber hecho mucho más, y de hecho eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Medidas que tienen que ver con reformar el IMV y el CAPI. Creemos que eso es una medida que se puede poner en marcha ya, y lógicamente que esas promesas o esos compromisos que ha asumido el Gobierno, por lo menos como la prestación de crianza, se empiezan a materializar, ¿no? Y compartimos también algunas de las cuestiones que ha mencionado sobre la conciliación. No me da tiempo en esta comparecencia hablar de la conciliación, pero nosotros hemos manifestado reiteradamente nuestra preocupación por el incumplimiento con la directiva. Hemos tardado muchísimo en desarrollar lo que planteaba la directiva como una obligación. Hemos cumplido lo máximo el tiempo posible para la transposición de la directiva, lo hemos incumplido. Hemos ido a un proceso sancionador con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisamente por incumplimiento, y aún así creemos que lo que hay a día de hoy todavía es mejorable. La prestación, por ejemplo, de los permisos parentales remunerados, creemos que es muy necesario. No creo que tuviera un impacto muy grande en la pobreza infantil, siendo honestos, pero sí en la calidad de vida de muchísimos niños y niñas, estén o no estén en pobreza infantil, y efectivamente, como usted decía,
las familias monomarentales. Yo creo que efectivamente la conciliación es otro melón que tenemos que empezar a plantear. Las familias manifiestan en la última encuesta que tenemos, que es de 2018, tanto hombres como mujeres, que desearían tener más hijos, que quieren tener al menos un niño más de los que tienen a día de hoy, y que si no lo hacen es o por razones de conciliación o por razones de falta de apoyo económico. Por tanto, más apoyo a la natalidad o a la infancia que cumplir lo que están pidiendo. Ya no es hablar del deseo, sino de una realidad, que hay una limitación que no estamos pudiendo desarrollar precisamente por falta de apoyo. Pues por supuesto planteémoslo. Sí que nosotros creemos que hay que ir mucho más allá de desgravaciones fiscales, ¿no? Necesitamos llegar, sobre todo cuando hablamos de pobreza, a los que no llegan ni a hacer la declaración de la renta, ¿no? Hay que conseguir cómo, a través de impuestos negativos, como planteamos, otro tipo de apoyos, conseguimos que lleguen y que no haya esa burocracia y esas dificultades que hemos mencionado antes, que hemos visto con el IMV y el CAPI o con otro tipo de rentas que han desaparecido. Y también, por terminar, y con esto ya concluyo, también plantear que aunque, por supuesto, el empleo es una materia fundamental para que podamos reducir la pobreza, no es suficiente. Lo que estamos viendo es que hay una nueva realidad, que es la pobreza laboral. El 17% de los hogares con 2 adultos y 2 niños, aun estando en empleo, están en pobreza. Es decir, que es una realidad cada vez más creciente. Los costes que supone la crianza son inasumibles para muchas familias, incluso cuando tienen ingresos. Por tanto, necesitamos que el Estado ayude a garantizar un mínimo para todos los niños y las niñas. Por eso esas medidas tan universales que garantizan un mínimo, un suelo, donde a partir de ahí, por supuesto, si hay un ingreso en la familia, la realidad del niño va a mejorar, pero por lo menos no vamos a bajar por debajo de algunas realidades que en otros países no se dan. Creo que he contestado a todas las preguntas y reflexiones, espero haberlo hecho, y si no, la plataforma de infancia siempre está abierta a poder resolver, trabajar estas cuestiones o plantear otras comparecencias o reuniones sobre otras temáticas. Muchísimas gracias.